Mira, yo creo que una de las mayores imágenes que tenemos de México es justo lo que te decía antes, que en México hay más oportunidades para surgir económicamente que en Chile. Sobre todo, como te decía, personas del arte, Ujú. músicos, escritores, poetas, migran más hacia acá, hacia México. Sobre todo hacia Ciudad de México. Eso por un lado, y yo creo que otra de las imágenes que tenemos muy fuertes y muy presentes las mujeres feministas es acerca de la violencia de género, Ujú. que hay, bueno, en todo el mundo, pero era una de las grandes cosas que a mí me advertían de México cuando les decía que iba a venir para acá, que tenía que cuidarme harto, que yo era una mujer, que iba a estar sola y así. Atípicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, en este caso ya episodio número 15. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, primera persona de Chile que tengo invitada en el podcast, así que vamos a ver qué tal. Hola, yo soy Francisca, estudio sociología, estoy acá en Guadalajara de intercambio. Voy a estar un semestre y igual estoy muy agradecida de la invitación, estoy muy emocionada por ser también la primera persona de Chile aquí invitada. Hay que Muy poner- feliz también. Vas a poner en alto el nombre de Chile entonces. Sí, esa es la idea, el estándar. Hay Bueno, mucho de qué hablar sobre Chile, así que igual vamos a estar conversando harto, creo yo. sí, literal, por ejemplo, yo de Chile, pues muy pocas cosas que conozco, entonces, pues aquí ya te dije que tengo varias ideas y Ujú. más que nada cosas que me gustaría conocer, que me expliques. Pero pues más que nada que nos cuentes poquito primero de dónde vienes y pues por qué elegiste Guadalajara, México. Sí, claro, mira, es curioso porque cuando yo decidí irme de intercambio fue cuando estaba en el colegio, de hecho. Como que tenía mucho esta idea de conocer otras culturas y de venirme a estudiar a un lugar distinto que no fuera Chile. Porque creo que el círculo social en donde yo crecí y mi familia no hemos tenido muchas esas experiencias de poder salir a conocer otras culturas. Yo vivo en Valparaíso, en la quinta región allá en Chile, y pues creo que cuando decidí que quería venirme de intercambio fue claro en el colegio y al principio me daba un poco de miedo. Entonces dije, ya voy a irme a Argentina, que es el país que está al lado, y resulta ser que no habían cupos, entonces me lo cancelaron. Mi segunda opción era venirme aquí a Guadalajara. Pero me gustaba la idea de conocer Latinoamérica primero antes que conocer países de Europa y así. No solamente por el idioma, sino que porque yo estudio ciencias sociales, entonces es importante, creo yo, como romper un poco estos paradigmas eurocéntricos y conocer a las culturas hermanas un poco, antes que aquello que es como tan foráneo de nosotros, creo yo. Sí, de hecho, por ejemplo, con el episodio de Judy, que estábamos Ujú. pues analizando el discurso de Petro, yo le comentaba que había visto una especie como de análisis, debate, y la postura que tenían prácticamente era, pues sí, eurocentristas y nada Ujú. más destrozar o como criticar desde una postura de lo que está diciendo Petro, pues es como muy idealista, está viéndolo todo como si fuera una fantasía, pero al final de cuentas es cómo va a entender alguien que no está en ese contexto lo que es el sentir, Totalmente. yo le decía a Judy, prácticamente está hablando más allá de si fuera un presidente, está hablando como si Ujú. fuera un ciudadano nada más. Totalmente. Entonces, por eso fue el discurso que al inicio, por lo mismo de que pues en México, o sea, no se llegan tantas noticias de Colombia, más que nada de Estados Unidos, Ujú. Sí, verdad. es muy diferente el contexto que tenemos de lo que significa ese discurso. Pero ya Ujú. investigando, pues al final de cuentas entiendes que no, pues sí, o sea, están pasando cosas en Latinoamérica. Sí, y es como que fuera en todo un continente. Me pasa que tengo asignaturas de teoría social latinoamericana, justamente hoy la tuve, y es loco porque pareciera ser que tenemos muchos problemas en común, que tenemos una historia muy similar, como en México, en Colombia, incluso en Brasil y en Chile están pasando cosas similares, y me parece que a veces nos concentramos más en qué nos diferencia o qué nos separa, siendo que hay muchas cosas que nos unen antes que nos separan. Me Sí. parece. La verdad es que sí, por ejemplo, también escuchando, por ejemplo, David, que pues es de Colombia, Ujú. o sea, varias de las cosas que él comentaba, yo decía, es que literal es como si estuvieras hablando de México, si no estuviera, que Sí. estás hablando de Colombia, o sea, yo me identifico bastante. Y también en algunas cosas, o sea, ya yéndonos, por ejemplo, a, no sé,
lo que comentaba Mía, que Mía es de Japón, ¿verdad? Japón, pero sí. pues sus papás son de Perú. Y cositas así que vas encontrando, dices, bueno, a lo mejor pues Japón está al otro lado del mundo, pero hay ciertas cosas que compartes. Y es lo que a mí me gusta muchísimo de aquí. De que a veces digo, bueno, pues vamos a ver qué tanto nos parecemos entre nosotros. O no sé, al final de cuentas te llevas una sorpresa. Sí, me parece que nos parecemos bastante, sí. Sobre todo en cosas malas, lamentablemente. Sí, de hecho creo que Latinoamérica en sí comparte muchísimo la historia de que pues el populismo que nos ha llevado así de creer que esta vez sí, ya esta persona sí va a acabar con los problemas y al final de cuentas viene a clavar como que otro clavo en el ataúd, ¿no? Oh, absolutamente. Y siento pues, que el gobierno de Chile está más o menos en esa situación ahora. ¿Cómo es el gobierno de Chile? Es que hace poco salió electo el presidente Gabriel Boric. Que es un presidente que tenía sobre todo, bueno, él es de una ideología mucho más progresista, mucho más desde las izquierdas y así. Y nosotros veníamos saliendo de un gobierno de derecha, ultraderecha diría yo, liderado por el fascista Sebastián Piñera, que estuvo él a cargo en la pandemia y en como periodos problemáticos de Chile. Y con la llegada y el ascenso de Gabriel Boric, creo que muchas personas jóvenes sobre todo, veíamos una luz de harta esperanza que es muy necesaria para el país de Chile, creo yo. Y últimamente han ocurrido cosas que tienen que ver con represión a estudiantes, a personas migrantes, que son prácticas que tendría Sebastián Piñera, que tendría un fascista. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que un presidente que tiene 30 y tantos años, que salió electo por apoyo de los estudiantes, que él es un líder que viene del movimiento estudiantil de la Revolución Pingüina del año 2006 y 2011, y que ahora se esté como dando vuelta? Es impresionante y decepcionante también. Creo que como que algunas personas veíamos mucho la esperanza en esta figura y nos estamos un poco decepcionando. Por lo menos a mí me pasa esto. Y creo que es algo latinoamericano también, ¿no? Como esta idea, como dices tú, de tener mucha esperanza por alguna figura y de repente las cosas se van desplomando de a poco. Igual encuentro que desde la sociología tenemos hartos desafíos por investigar el comportamiento de la sociedad en votaciones y en Latinoamérica. Creo que esa es una de las razones por las que me gusta mucho estar acá en México, porque hay cosas que son similares a la historia de Chile y otras que son muy distintas. Por ejemplo, el funcionamiento de las pensiones acá, o el sistema educativo, las becas, esto es bastante distinto a Chile. ¿Distinto en qué aspecto? ¿Aquí hay más oportunidades, menos oportunidades? Pues a mí me parece que con el presidente que tienen ahora se han abierto más posibilidades que las que hay en Chile. No creo que sea algo absoluto como para decir México está mejor que Chile, porque cada país es distinto, son naturalezas distintas, pero es loco porque hay artistas, músicos, poetas que han emigrado desde Chile y que han tenido más reconocimiento acá, la misma Mon Laferte sí, en Chile, y poetas, escritores que me gustan mucho como Alejandro Zambra, Roberto Bolaños también un tiempo atrás, vienen acá porque me parece que acá hay más reconocimiento. Creo yo que ese es un problema que tiene Chile igual, que no reconocemos el talento de las personas cuando lo vemos porque estamos más concentrados en nosotros mismos, somos más individualistas, creo. Más individualistas. Bueno, aquí de cierta forma pasa algo que no sé muy bien cómo explicar y no quiero hablar de ese tema porque hubo una vez un problemita aquí en la casa, un debate sobre qué es la Malinche y el malinchismo, que la verdad no me voy a meter con ese aspecto, pero el caso es que culturalmente, de manera general, uno puede usar, decirle a alguien malinchista, básicamente para decir que, por ejemplo, esta persona y yo venimos del mismo barrio, pero a esta persona le fue mejor y ya él está en Estados Unidos, digamos, está haciendo música y reconocido, y entonces yo no estoy quizás teniendo como el mismo éxito. Entonces, mi naturaleza por sí mismo es jalarlo así hacia abajo, así de, ok. O sea, quizás yo no puedo subir como tú, pero pues lo único que entonces puedo hacer. lo bajo. Ajá. Entonces pasa mucho eso. Ay. Bueno, y después de una pequeñísima pausa. Sí, entonces yo creo que también compartimos ese aspecto de que, por ejemplo, también yo siento que el mexicano es muy individualista. O sea, no sabemos trabajar en equipo. Y de hecho pasó algo muy curioso. Fuimos a Tequila hace poco, fuimos el sábado.
Los de intercambio. Sí. Y pasó algo bien curioso que dije, es que literal esto es México. O sea, ¿Por qué? Porque haz de cuenta, habían como ciertos precios y pues los cantaritos, ¿no? O sea, de ciertos tamaños, o sea, de litros y todo. ¿Cantaritos? Ajá, ¿Qué es una eso? bebida pues que tiene tequila, squirt y esa es una bebida de toronja, ¿no? Sí, la conozco, la he visto. ¿Y Sky? Dilo en voz alta, no hay puro... Sal. Sí. Sabe rico, pero demasiado costoso para lo que es. El caso es que, para no hacerla de largas, tratando de organizarnos, duramos como 30 minutos en pagar una cuenta. En intentar decir, ok, ¿cuántos somos? O sea, para contar nada más cuántos éramos, duramos como 15 minutos. Y es ahí donde dije, es que, o sea, literal, esto es México. O sea, nos cuesta mucho organizarnos en equipo. Y ya al último cada quien agarró y dijo, ay, cada quien ponga 300 y ahí vemos qué pasa. Entonces, sí, o sea, literal, es lo que pasa mucho. Pero pues me llama mucho la atención también eso de que dices, del nuevo presidente que ustedes están teniendo, de cómo se están dando cuenta de que pues aquello que él estaba en contra, ahora sí es como el meme, ¿no? Te convertiste en aquello que juraste destruir. No, absolutamente. Creo que esa frase de hecho le queda bastante bien a Boric últimamente. Y está muy autoritarista. Yo digo como... Tienes 30 años, ¿por qué tan amargado? ¿Por qué tan enojado con la vida? Entiendo que esté en un cargo institucional y que tenga que aplicar obligatoriamente medidas represivas, pero hay otras formas, ¿no? Él viene de una generación distinta. Me atrevería a decir que venimos de la misma generación, movimiento estudiantil, los novísimos movimientos sociales, entonces es como que uno espera, ¿no? Siempre esperas tú que si tú le das el voto a una persona para que haga las cosas de forma distinta, encuentre pues estas formas distintas de hacer política, de gobernar, porque en Chile también hay una crisis de legitimidad política que se lleva gestando, me parece que incluso desde la transición a la dictadura, de los años 80 más o menos, en donde no me parece que haya una representatividad por parte de los políticos, las instituciones. De hecho, los ministerios, los partidos políticos y las fuerzas policiales son las instituciones que tienen menor aprobación por parte de la ciudadanía. Y eso es muy curioso porque se supone que son instituciones en las que uno debería confiar, deberíamos... La voz del pueblo, ¿no? Vox Populi. Claro, deberían ser personas como para mí, ¿no? Una persona igual a mí y la verdad es que pasa lo mismo, ¿no? Terminan como dándose vuelta, haciendo cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tantas formas de hacer las cosas de forma distinta? Mucha represión y así. Al final de cuentas yo siento que, por ejemplo, ya estando en el cargo político, ya cambia totalmente, o sea, lo que puedes prometer a lo que tienes que hacer. Y eso es algo que pasa muchas veces, de que, ok, llega una persona que está dispuesta a cambiar, pero el problema es que el sistema ya está tan podrido que independientemente de que tenga muchísimas ganas o voluntad, pues al final de cuentas el sistema lo absorbe. Y es muy doloroso. Y es totalmente, porque es como que, pues, o sea, ¿de qué sirvió pues la campaña? Y literal que quizás probablemente sí eran sus ideales, o sea, sí creía mucho en eso, pero en qué punto llega él y dice, pues dejo de lado todo aquello en lo que yo creía y hago lo, pues no sé. Porque lo absorbe el cargo, claro que sí. Y es algo que, por ejemplo, también me da como cierto conflicto con los partidos de izquierda en Latinoamérica, porque pues casi siempre es como criticar nada más a la derecha y ya. Y sí, a veces sí tienen como ciertas como propuestas de, ok, sí, vamos a traer como ciertas cosas. Por ejemplo, pues el dejar como, digamos, hacer legal el aborto. O sea, esos que totalmente estaría en contra de la derecha normalmente. Claro. Pero sí hay muchas veces que simplemente pecan de decir, no, pues es que como dar como es que es ese discurso populista del no, vamos a sacar a los corruptos y llegamos nosotros al poder y se va a acabar y vamos a mejorar la economía. Ahora, pero le preguntas cómo y ahí es donde literalmente todo el argumento se cae. Claro. Y es a veces de lo que pues también no me gusta mucho, cuando las izquierdas te prometen mucho y pues cumplen poco. Es que yo creo que también hace falta autocrítica por parte de la izquierda en la propia forma de hacer política que tenemos como personas más progre o más de izquierda. No sé cómo funcionará acá en México, pero en Chile es muy así. De hecho, me parece que
el rechazo a la propuesta de la nueva constitución que hubo hace poco tenía mucho que ver con eso, porque había mucho desprestigio político, comunicacional, por parte de las derechas, pero tampoco la izquierda hacía mucho por informar. Si uno ve las campañas, por ejemplo, en YouTube y así, eran campañas solamente emocionales, todo el rato apelando a la persuasión, y siento que a veces las izquierdas se elitizan demasiado y ven al pueblo como si fueran personas tontas, la verdad, porque es como informa, o sea, ¿por qué muestra tiene que datos ser? o algo. Claro, muestra datos, muestra estadísticas, porque tiene que ser como, si tú rechazas la Constitución, eres un egoísta y eres un perdedor. O sea, es más profundo que eso. No nos traten a la clase trabajadora como si fuéramos personas ignorantes. Es como, ¿recuerdas que hace poco fue al reportero ¿cómo se llama? López Gatell, con el presidente, con Andrés Manuel, y le llevó cifras y le mostró, mira, hasta ahora sus años en el cargo. Al presidente. Ajá, al presidente Andrés Manuel López Obrador de México. Le llevó este reportero que no vive en México, que vive en Estados Unidos, pero es mexicano. Y le dijo, pues mire, yo como mexicano, pues le muestro estos datos. Su sexenio hasta ahora, o sea, los años que lleva en el poder, ha sido el más violento de los últimos, ¿qué? 20, 30. El más violento de la historia. Totalmente, o sea, ya es el más violento de los últimos 30 mínimo. Entonces, la respuesta del presidente fue, es que no estás viendo los datos como yo los veo. Y dices, ok, pero ¿de qué manera hay que verlos? Si son muertes, o sea, son bajas, literalmente son bajas. Claro que sí. Y cae en eso mismo, de que, o sea, a veces piensan tanto de que las personas que lo siguen, o sea, están tan encantadas que todo lo que digan se lo van a creer. Y hay veces en las que te pones a pensar y dices, es que no entiendo cómo dice esas cosas. Yo recuerdo que en pandemia, pues el presidente empezó a decir cosas que de verdad yo sentía que ya literal había perdido el juicio. Decía cuando otros países estaban con las primeras medidas de eviten el contacto físico, usen cubrebocas. Lo primero que él dijo, y nunca se me va a olvidar, es que él dijo, no hay problema, pueden agarrar, abrácense, dense besos, no hay nada que temer. Ridículo. Ya cuando en otros países ya estaban con, o sea, el no salgan. Es un comentario que perfectamente haría Bolsonaro también. Y Bolsonaro es un fascista de ultraderecha. Y sí. AMLO es del Morena, ¿cierto? Partido Morena, mucho más no sé si Morena se clasifica ya como un partido. Sí se podría clasificar. Pero es un movimiento más liberal, ¿no? Según yo entiendo, es un movimiento, porque como tal no recibe fondos. Ya. Bueno, es un movimiento de izquierda, pero según yo entiendo, no es un partido. Porque según yo no recibe. ¿Ya está registrado? En Wikipedia salía partido. Por eso. Wikipedia. La fuente más confiable. Un candidato necesita estar registrado ya con la INE, con diferentes tipos de firmas, por lo tanto ya se podría considerar como partido. Necesitamos un tercer micrófono. Sí, definitivamente. Pero bueno, gracias, Gabriel. Entonces, pues sí, al final de cuentas, pues llama mucho la atención de esto mismo que nos dices, a veces, sí, o sea, es como si de alguna manera pudieras cubrirte los ojos y te platicaran de un país y dijeras, es mi país. Y no, resulta ser otro país latinoamericano. Muy loco, muy loco. La verdad es que pues Latinoamérica pues sí está hecho un caos. misterio. Es un circo, la verdad. ¿Un circo? Sí, de hecho una frase que pues siempre me gusta decir es cuando cambia de presidente o de alcalde o lo que sea, pues digo, pues mismo circo, diferente payaso. Sí, igual debo reconocer que en Chile, por lo menos donde vivo yo, hay algunas personas que han hecho esfuerzos por hacer las cosas distintas. Y no sé, me gustaría reconocer el trabajo de la alcaldesa de la ciudad en donde yo crecí, que no es donde vivo ahora, yo vivo en Valparaíso, pero la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, es una mujer que ejerce el cargo, me parece que hace 1 año y medio, 2 años, no sé, pero creo que es muy admirable la forma que ha tenido de hacer política y la manera en que ha visto distintas oportunidades en la ciudad, que es una ciudad bastante turística, y le ha dado un giro, creo yo, un giro histórico que era muy necesario para la comuna de Viña del Mar. Ha instaurado, impulsado el deporte, sobre todo de ciclismo, ciclovías también. Ha abierto parques, está luchando, fue a una conferencia en Asia hace poco para manifestar distintos proyectos ambientales, quiere tener certificados de como sostenibilidad para la ciudad de Viña del Mar, y me parece que ha hecho un trabajo muy desde el territorio
Y yo creo que ahí es donde me parece que sociológicamente puede haber una oportunidad para Latinoamérica incluso de hacer las formas un poco distintas. No quiero decir que esta es la mejor forma porque no me quiero quemar como me pasó con Gabriel Boric, pero encuentro que ha tenido resultados muy, muy positivos y creo que es una mujer que le está haciendo bien a la comunidad y que está haciendo las cosas de forma distinta. Y es muy admirable que siendo ella una mujer debe tener 30 años más o menos, la misma generación que Boric, esté teniendo el reconocimiento. Quiero que tenga más porque se lo merece. Sí, de hecho, me llama mucho la atención eso y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si ella es como, ¿ya le dicen alcalde o presidenta o...? Es alcaldesa ¿Alcaldesa? de la ciudad. Bueno, ahora imagina, bueno, no sé. Creo que acá le dicen como gobernador de Zapopan, por ejemplo. Gobernador, Creo que es como un según- símil. Según yo en gobernador, pero sí. Sí, creo que es lo mismo. Entonces, lo que me pongo a pensar es, en un mundo perfecto, todo gobernador o alcalde o alcaldesa, pues que viera por su comunidad, o sea, ya sea de micro, o sea, de lo micro a lo macro, Ujú. impactaría muchísimo de manera positiva, pues, al país, ¿no? Pero, pues, aquí... De hecho, una vez escuché... era justo otro podcast, pero la verdad no me acuerdo cuál era. El caso es que entrevistaron a alguien que ya se había retirado de la política Ujú. y le hicieron una pregunta, así, una pregunta súper directa. Y le dijeron, oye, ¿por qué los políticos roban? La verdad. Y ya dijo, y él, o sea, sin como ganas de esconderse en la pregunta o algo de como dar vueltas al asunto, fue directo y dijo, lo hacen porque tienen la capacidad de hacerlo, no porque lo necesiten. O sea, ellos, o sea, es como, está tan fácil Brutal, para ellos sí. que ni siquiera se ponen a pensar, debería hacerlo o no. O sea, es como ya lo tomo y... Porque pueden. Porque exactamente, no porque lo necesiten, porque dicen, también decían y comentaban ahí, es que literal, o sea, yo recuerdo que uno llegó y me dijo, es que, o sea, literal, me sobra dinero, no sé a dónde ponerlo. Y entonces, Imagínate, ya quisiese yo. y entonces sí, o sea, llama mucho la atención eso pero pues, al final de cuentas uno pues nunca ha estado en ese tipo de cargos y Sí. no sé, yo siento que a veces, pues precisamente esto que comentábamos, ¿no? O sea, a veces el sistema ya estando ahí, pues te cambia, ¿no? Y Todo ese es el cambia. problema. Cambia, todo cambia, sí. De que tendría que ser una persona que pues realmente tenga pues los ideales muy fuertes y pues convicción de ahora sí que sostenerse a lo que prometió, ya sea en un cargo que tenga como esta voz de responder entre varias personas o simplemente un cargo que sea como detrás del escritorio donde pues realmente muchas personas no sabrían quién eres. De la forma tradicional de Ujú. hacerlo es esa Pero también. pues y ahora pues ya dejando un poquito de lado Sí. por ahora venir aquí te costó mucho, el viaje fue muy pesado, no sé, lloraste en el aeropuerto. En el aeropuerto, mira, yo viajé con 2 compañeras más, que somos las 3 de Chile, de la misma universidad. Nuestra universidad nos puso en contacto porque como íbamos a estudiar las 3 juntitas acá para que nos hiciéramos compañía y así. Ya. Entonces en el aeropuerto fui con mi mamá, con mi papá y no lloré en el aeropuerto. Lloré en el Pero- avión. No, porque yo nunca había viajado en avión, nunca había salido del país, nada. Entonces era muy como inexperiencia, era más la emoción del momento, pero una emoción mezclada con nervios. Entonces no... Porque viajando, bueno, independientemente que fueras acompañada de ellos dos, viajaba sola. Claro, Era un nuevo claro. país. Ah, no, estaba muerta de miedo, pero siento que como no conocía otros países, hasta ahora no lograba dimensionar bien Ujú. como cómo iba a ser el proceso. Ok. Y mis compañeras tuvieron también sus despedidas y todo muy, muy bonito. O sea, entre comillas, bonito por la experiencia, pero muy triste también el separarnos de la familia. Muy emotivo, ¿no? Me imagino, o sea. Sí, de hecho, mi familia de Rancagua, que es otra ciudad Ok. de donde es mi familia más grande, digamos, me hicieron una despedida y todo, entonces ahí también, tampoco lloré, pero porque yo no soy una persona muy como de llorar, la verdad, Ok. pero fue muy bonito, era como emociones más de alegría y de emoción, buenas energías, porque igual yo estaba súper asustada, yo soy súper miedosa, ¿De verdad? muy, No parece. muy, no, yo soy muy miedosa, y creo que las buenas energías que dan como mi familia, mis amigos, mis amigas, todo eso ayuda. Y ya llegando acá, como estaba con mis 2 compañeras, entre las 3 empezamos a conocer la ciudad, pero acá es muy grande, muy, muy grande.
donde soy yo, la ciudad es de 300.000 habitantes. ¿En serio? Wow. Y yo pensaba que vivía en una ciudad grande allá en Chile, pero llegando acá es gigantesco. Es gigante, es muy, muy grande. Siento que todos los días puedo conocer algo distinto y que nunca voy a llegar como a conocerlo todo. De hecho, tengo un amigo que se llama Sebastián. Saludos, Sebastián. Él lleva aquí... bueno, él es de Jalisco, pero no de Guadalajara. Ya. Entonces vino aquí a estudiar para la universidad. Y él me cuenta, yo ya llevo viviendo en Guadalajara 2, 3 años. Y en todo ese tiempo he conocido menos de la mitad de todo lo que es. Entonces yo le dije, en 6 meses yo no voy a poder hacer eso. No, yo tampoco, ni cerca, pero ni cerca. Pero igual está bien, creo que he conocido algunos lugares. Fui a Pueblo Mágico de Mazamitla. ¿Ya fuiste? Sí, conocí Mazamitla y el pueblo me encantó. Lo encontré muy hermoso, muy hermoso. Y conocí Puerto Vallarta, que Puerto Vallarta igual me encantó. Fui este fin de semana y encuentro que se parece harto a Viña. Sí, de hecho lo que me comentabas. ¿Verdad? Sí, lo comentaba porque es igual un puerto, es bastante turístico. Hay harto como personas extranjeras. Uh-huh. Entonces fue genial. Era como sentirme un poco cerca de mi ciudad, donde soy yo. Así que fue genial. Sí, como, no sé, como cierta forma de sentir que volviste a casa, ¿no? Sí, un poco. Igual, bueno, yo voy a estar acá hasta enero. Y las clases terminan como a finales de noviembre. Sí, entonces voy a tener harto tiempo para conocer. Hay que aprovechar ese tiempo porque sí, o sea, no se viene a México conocer. tan seguido. No sé cuándo más pueda volver a venir, así que hay que aprovechar lo más que se pueda. Ya no me acuerdo en qué parte nos habíamos quedado. Yo tampoco. Pero, sí, me comentabas poquito pues de cómo Puerto Vallarta te recordaba pues a dónde vives. Sí. Valparaíso. Viña del Mar. Pero donde tú vives se llama Valparaíso. Sí, yo vivo en Valparaíso ahora, okay. Pero crecí en Viña del Mar y mis papás viven ahí y todo. Entonces, igual son ciudades que están al lado, es como Zapopan, Guadalajara. Son como son lo mismo, están unidas. ¿Cuánto tiempo es como de distancia? Si tú vas en micro, que es el camión Ajá. de allá, son 5 o 6 minutos. ¿De verdad? Porque hay una calle que los separa, pero en realidad eso es como la calle que está en el centro, por decirlo así, cercana al mar. Pero hacia los cerros las ciudades están conectadas. Tú vas de Viña a Valparaíso y no te das cuenta. Literal, Zapopan. Es como acá, literal, sí. Zapopan y Guadalajara. Sí, no te das cuenta nunca. No, nada. Ya me imagino, ya probaste bastante comida mexicana, ¿no? De hecho, no he probado tanta, porque yo soy vegetariana. ¿En serio? Y acá ustedes comen mucha carne. Sí. Todo lleva carne. Todo, impresionante. Pero he ido a algunos restaurantes vegetarianos que tienen versiones veganas de platos que originalmente llevarían carne. Por ejemplo, probé el pozole. Ok. En versión vegetariana hecho con champiñones. Y probé un lonche guisado con chorizo de soya. Okay. Algo así. Y estaba increíble. Tengo que probarlo porque o sea... Restaurante La Chipotla se llama. La Chipotla. Está en Colonia Americana. Esto es publicidad no pagada. Sí, es que además la mesera es muy simpática. Pero ya con eso, que sea buen restaurante, pues se lo ganan. Pozole vegetariano, la primera vez que la verdad que lo escucho, me da como que cierta curiosidad de saber qué tal sabe, pero pues estaba bien rico. Los champiñones pues sí me gusta, entonces sí, le voy a dar una oportunidad un día. ¿Y qué otra comida hay? Las tortas ahogadas, las famosas tortas ahogadas de Guadalajara, no las he podido probar todavía. Es que tienen carne, muchísima o sea, según carne. yo entiendo, todas tienen carne, ¿no? Las tortas ahogadas. Sí. Algunas no pueden ser de papa. De papa. Pues habría que... Voy a tener que buscar, porque no he encontrado. Y así como tacos también. De hecho, ahora que recuerdo, no me acuerdo dónde escuché de una chica que dijo, es que yo soy vegetariana en mi país, es que no me acuerdo cuál país, pero me dijo, aquí no pude. Es que literal es todo. Difícil, es todo difícil. lleva. Yo recuerdo que cuando llegamos, de hecho, con mis compañeras, somos las 3 vegetarianas. Ajá. Y el primer día que llegamos, no teníamos comida y buscamos lugar para comer y recorrimos un montón y no había nada. No. Nada. Y queríamos comer comida mexicana. Entonces
creo que terminamos probando unas hamburguesas. Pero era difícil igual. Sí, de hecho. Pero yo no puedo dejar de ser vegetariana porque la carne no me gusta. Ya. Entonces, si no, fallaría mi dieta. Da lo mismo, pero... ¿Por qué no te gusta? Es eso. Por El sabor nunca me ha gustado. Ah, ¿de verdad? Desde que soy pequeña que no he sido muy buena para comer carne. Ya. En Chile se llama ser mañoso, pero acá creo que significa otra cosa. Sí, ser mañoso. Tiene que ver con robar, ¿o no? O esconder También cosas. otras cosas. Sí, no sé. Sí, pero bueno, ser mañoso es otra cosa. Como a veces propasarse un poco. Ah, ya entiendo. Depende del contexto. Sí, claro. En Ciudad de México también significa lo que ella dice. Como también robar, ¿no? Pues. No, lo de Como no quisquilloso. comerte todo, ajá. Quisquilloso con la comida, sí. ¿De verdad? Sí, por ejemplo, no me gustaba el pescado, mariscos, nada. De hecho, nunca en mi vida los he probado porque cuando era más pequeña no me gustaban y soy vegetariana desde los 16, por ahí. Ajá. Ahora tengo casi 21, entonces igual bastante tiempo. Ya no recuerdo los sabores de la carne ni nada. Y me sorprende porque tú vives literal en playa, o sea, costa, Sí, mariscos. sí, mucho marisco. Y mi familia es súper carnívora. Ah, ya. Pues bueno. Sí, es difícil ser vegetariano a veces. Pero pues igual se puede, ¿no? O sea, No, difícil, sí, uno- pero... No, pero uno encuentra opciones siempre, aunque sea difícil. Y sobre todo, ¿qué has notado diferente, por ejemplo, de Chile? O sea, lo primero que llegaste y dijiste esto, o sea, completamente no hay en Chile o... Ay, el clima. ¿El clima? Definitivamente, el clima. Acá hace muchísimo calor. Eso era lo que más me llamaba la atención. Yo recuerdo y me duchaba como 3 veces al día porque salía y era de que todo el rato tirándome aire, porque yo, como te decía antes de grabar el podcast, yo vivo en la playa. Ujú. Entonces la brisa marina allá es muy, muy helada. Hay mucho viento y muy fuerte, de que tú sales al centro y luego quedas todo con el pelo para todos lados de tanto viento que hay. Y en las noches igual hace mucho frío. Entonces acá yo siento mucho calor. Ahora me estoy acostumbrando más, pero igual es... Sí, es mucho un cambio calor. bastante, ¿no? Y de hecho, me acuerdo el primer mes que pues era agosto. No sé si recuerdas que casi todas las noches llovía. Sí. Yo llegué los primeros días de agosto. Y sí, recuerdo que cuando llegué hubo tormentas toda esa semana en la noche. Sí, era de todos los días. También, por ejemplo, para mí eso fue como algo que no pasaba donde yo vivo. Ujú. Donde vivo, Que más al quizás- norte. Ajá. Es como pues literalmente clima pues, seco, árido y... Como desértico. El norte Sí. de Chile es así. Y de donde soy yo, claro, es más viento. Y acá es un calor húmedo, que es distinto. Es Ujú. de hecho, yo recuerdo que hubo algunos días que yo salía y tenía que comprarme chocolates y agua porque me sentía mal de salud, me costaba respirar incluso. Ahí ya... Imagínate en Puerto Vallarta que hacía tantísimo calor. En Me voy Chile a dormir. hay más altura que en México o menos o cómo está eso. Buena pregunta. No sé. Tenemos No ahí sé. consultores que nos van a decir. En Wikipedia. Sí, porque O yo pues, buscando el partido de AMLO. me llama la atención eso de que pues dices de que pues sí te costaba respirar, no pues digo a lo Sí, mejor me costaba puede que respirar. sea por eso. Quizá vaya a No saber sé. uno. Y otra cosa que me haya parecido distinta, bueno, las opciones de comida vegana y vegetariana. Allá por lo menos la región de donde soy yo, que es como el área metropolitana de acá, pero Ujú. de allá, hay sí bastantes más opciones de comida vegana, creo yo. Acá cuesta un poquito más encontrar. ¿Y de precios? ¿Aquí es más caro? Acá es mucho más barato. ¿De verdad? Mucho más barato. Oh, maravilloso. Y la comida es mucho más barata acá que allá. ¿Tienen mejor estabilidad económica que nosotros o cómo? ¿Ustedes tienen dólar? No, ¿verdad? Eso es Mm. Ecuador, creo. No, allá es peso chileno. Mm. Pero no, acá es más barato. De verdad. Mucho más barato. Los alquileres como mi alquiler, Ajá. lo que yo pago acá es mucho menos de lo que yo pago allá. Y los alquileres allá están desmedidos, o sea, son cuestiones absurdas. ¿Allá tú vives Absurdamente precios sola? elevados. O... Sí, Sí, por porque- eso vivo en Valparaíso sola. Vivo con... ¿Y qué tal? Ujú. Sí, es mucha. ¿La diferencia? mucha? Pero ¿quién es? O sea, Acá. 1560. Acá es más alto, ¿cierto? Sí. Sí, wow, se nota. con razón, ¿no? Sí, entonces... Ah, entonces no era Ten- yo que estaba loca. Realmente acá hay más altura. Sí, la media es 1566 y la máxima es 1598. Imagínate. Y el país es de 10. Imagínate, un No, montón, un montón. ¿Y ya has ido a las barrancas de Huentitán? Sí, fui a la barranca Sí. de Huentitán. Yo me estaba muriendo la vez que fui. Sí, pero ¿por qué?
Porque pues, o sea, aparte de que no hago ejercicio. No, yo tampoco. De hecho, fui en mi mente que estaba haciendo ejercicio, pero llegué hasta la vuelta 30. Ah, ¿en serio? Sí, a la 30 es la mitad, ¿o no? La verdad no me acuerdo, solo sé que... Creo que son como 60. Y llegué hasta la 30 Ajá. y luego subí. Pero me aburrí. ¿Verdad? No, yo no soy de hacer deporte. Ay, yo nomás fui por la experiencia de, ay, pues vamos al puente y ya. Igual es bonito. Sí, sí, pero bonito. no sé. Pero para ir a sacarme fotos, prefiero. Yo lo que dije es, una muy bonita experiencia que ya no volvería a repetir. No, totalmente, yo tampoco. Quizá llegaría como a la vuelta 5. Si pusieran un Imagínate. ascensor, tal No, vez. sí, ascensor sí, muy bonito, como un teleférico. Ajá, exacto. Y bajar y subir, precioso, precioso, precioso. Idea de negocio, ahí les encargo. No, increíble. Sí, entonces te tocó el sismo, ¿no? Me imagino que hubo aquí. Tocó, sí, Sí. hace ¿Dónde como estabas? un par de semanas. Estaba en clase. Estabas en clase. En Belénes, en Cuch Belénes, en Ajá. el edificio y en la sala más de arriba, en el último piso, más alto. Ajá. La torre más alta. Y de repente empieza a temblar y justo estaba el maestro hablando y mi compañera dice, hay un sismo, ¿no? Y como que ahí recién me di cuenta porque en Chile es el país más sísmico del mundo, entonces estoy bastante acostumbrada a que la tierra se mueva constantemente. Es como, ay, no pasa nada. No, nada. Síganle. De hecho yo estaba como muy normal porque si hubiera tenido ese sismo en Chile, la gente sigue su vida común y corriente, no habríamos evacuado, nada de nada. Ni siquiera nos habríamos dado cuenta probablemente. Pero claro, como estaba en un edificio alto, igual la impresión del momento y además que fue este día que acá tiembla todos los años. 17 de septiembre, ¿no? No, 15 de septiembre. No me acuerdo. No recuerdo. Pero ahí va a ir a buscar. Sí, pero según yo, es el 15 de septiembre, ¿no? O el 17 de septiembre que siempre hay como un sismo en la Ciudad de México. Sí, eso fue loco. Eso es misterioso. Sí, entonces. Entonces, claro, también fue como lo del momento y que justo habíamos evacuado recién y luego tembló de verdad y así. Pero ha sido la única vez, no ha vuelto a temblar. Pues según yo hubo otra vez, pero fue en la noche. Ah, ese creo que ni lo sentí. ¿No? Ni me desperté. Yo el primero no lo sentí porque estaba dormido. Casualmente, de los 3 sismos que he sufrido que he vivido en mi vida, en 2 yo estaba dormido. ¿Solo has vivido 3 sismos en tu Ajá, vida? sí. Y uno estábamos aquí, yo estaba ahí en el sillón acostado. Ajá. Estábamos jugando ahí y empieza la noche y mi primera reacción, y no tengo idea por qué. Yo dije, un fantasma. Me está moviendo el sillón. Un fantasma. ¿Cómo? 22 de septiembre. Es cuando normalmente, supuestamente, creo que hay un terremoto en Ciudad de México. Creo que el más famoso fue el del 85, si no mal recuerdo. Y el de 2017. Y desde ahí que es todos los años. Y de ahí, pues, la gente ya tenía miedo. No fue 2017, creo. ¿O sí? No me acuerdo. Yo no estaba aquí. 2017. Según yo fue 2017. Es como un mito urbano. Sí, pero luego que pase, no tengo explicación para eso. Pues es que pues México, la Ciudad de México está construida pues en una zona que, sobre un lago, o sea, literal era un lago, claro, pero lo rellenaron de tierra y dijeron, aquí hay que poner la ciudad. Y ya, entonces, pues sí, también pues la zona pues tiene como estos movimientos y pues. Pero que sea justo el mismo día, todos los años, me parece misterioso. Pues. Yo creo que son ovnis. No sé. Pero algo, me gusta pensar en que es como una explicación más mitológica. Como que no hay algo científico ahí, los astros se alinean y hacen cosas raras. Los ovnis no hay moviéndole. Sí, hacen cosas raras, no sé. Alguna explicación habrá. No fue el 19 y tembló hasta el 22. Ah. Hubo temblores de vez. Es que probablemente. Llevan 2 o 3 años que ya tiembla seguido del mismo 19. Ya, 19, ¿verdad? Cierto. Ay, 19. Sí, entonces, pues ese día ya la gente, me imagino, pues ya está como que, ay. De hecho, yo ya estaban viendo en Twitter y la gente decía, ¿para cuándo el sismo? O algo así. Sí, y ya tenían memes. Y ya tenían los muchos memes. En el sí. grupo del intercambio igual mandaban mucho. Y ay, no. Sí, pero al final de cuentas, pues son cosas. Sí, pero que por suerte no pasó nada. Pues no, y la verdad yo no espero que pase nada. No, claro, no. Y pues, o sea, nada más en México nada más has ido a Mazamitla, Vallarta y pues estás en toda esta parte de la región de Guadalajara, ¿verdad? Claro, sí, solamente esos 3 lugares. ¿Hay algún lugar más que te gustaría como conocer? ¿De acá de México dices? Sí, sí. Me gustaría conocer Cancún. Pero
No sé, creo que igual es porque hay mucha propaganda siempre de Cancún, que es como el paraíso y así. Pero hoy es que quizás ir hacia el sur de México, conocer los cenotes, Ribera Maya y así. Pero no sé si se pueda porque son lugares que quedan igual bastante lejos. Creo que 9 horas, si no mal recuerdo. Es un montón, Sí, no sé si pero pueda. igual pues ya en diciembre, de ocasiones, pues tal vez haya la oportunidad de que... Sí, o Día de Muertos, por ejemplo, que no sé dónde pasarlo todavía, creo que... Bueno, ¿Cómo? en Morelia, ¿no? O Morelia, sí. Ay, Me habían dicho que en Michoacán para Día de Muertos. Sí, de ahí se origina la tradición. sí, pero no sé, peligroso. No, yo tampoco sé. Está muy Pero peligroso. cerca de Morelia está un lago, no me acuerdo cómo se llama, y ahí hay como 13 comunidades, entonces por lo general son como que las más conocidas de esa festividad. Ujú. Y tienen como que, por ejemplo, en el Día de Muertos se hacen altares y en esos pueblos los altares tienen diferentes pues, como costumbres o significados y de ahí se origina más que nada Ujú. la tradición. Y en Morelia el Día de Muertos hacen, o bueno, en el centro hacen muchos altares, hacen desfiles de catrines, hacen muchos eventos por lo mismo. Ujú. Y es muy visitada en esos tiempos por el Día de Muertos. Debería ir entonces a pasar Día de Muertos allá. Pues si Gabriel dice que ahí, como él es de ahí, Claro. pues debe saber, Ujú. entonces. Sabrá más que yo. Pues a ver qué tal. Ya como que, a ver, algo que me llama mucho la atención es conocer siempre la imagen que tienen de otros países sobre México Ajá. y viceversa. ¿Qué ustedes habían Sí. escuchado de nosotros? De México. Ajá, lo que sea, la verdad, lo que sea. Mira, yo creo que una de las mayores imágenes que tenemos de México es justo lo que te decía antes, que en México hay más oportunidades para surgir económicamente que en Chile. Sobre todo, como te decía, personas del arte, Ujú. músicos, escritores, poetas, migran más hacia acá, hacia México. Sobre todo hacia Ciudad de México. Eso por un lado, y yo creo que otra de las imágenes que tenemos muy fuertes y muy presentes las mujeres feministas es acerca de la violencia de género, Ujú. que hay, bueno, en todo el mundo, pero era una de las grandes cosas que a mí me advertían de México cuando les decía que iba a venir para acá, que tenía que cuidarme harto, que yo era una mujer, que iba a estar sola y así. Y como te decía, yo soy muy miedosa, entonces también lo tengo siempre muy presente. Pero, ¿qué tal te ha parecido como México en ese aspecto? O sea, si es como es, o no te ha tocado, Sí, no, es brutal. ¿sí? Sí, sobre todo el acoso callejero es brutal, mucho más que en Chile. Yo creo creo que acá también hay mucha más organización feminista. O sea, es una organización distinta, no es que haya más, pero me tocó asistir a una marcha feminista el 25 de septiembre Ok. por el día por la legalización del aborto, me parece que fue, y las chicas tenían toda una organización por color y muy, muy organizado todo. Ujú. Y me pareció muy bueno porque significa que hay una resistencia ahí bien, bien grande contra prácticas patriarcales que son necesarias, creo yo. Como que acá creo que las mujeres vivimos como bastante injusticia. Y creo que es difícil, que es doloroso, pero que también es muy necesaria aquellos movimientos de contención feminista y así. Hay harto espacio igual en el campus, en Belénes, donde acudir. Hay varias organizaciones, movimientos, colectivas feministas que entregan igual espacios de diálogo y así, que son necesarios. Sí, Muy totalmente. necesario. Porque al final de cuentas, si no das como un espacio para que esta voz pueda ser escuchada, de alguna u otra forma va a tener que hacer escuchar, ¿no? Obvio, obvio. Y ¿qué otra imagen tenemos de México? La comida, tacos. Tacos, Día Pero, de Muertos, espera, coco. ¿qué tipo de tacos? Porque yo ya había escuchado de gente que decía, no, sí, los tacos, pero cuando les pregunto qué tipo de tacos, son los de Taco Bell y esos no son tacos. ¿Taco Bell? Sí, sí, los de tortilla dura, o sea, como... Ah, o sea, ya. pero Es que acá hay algunas tortillas que venden tipo en Walmart, que son como, que vienen envasadas. Y esas son las mismas tortillas que venden allá en Chile. los que son como grandes. Sí, Tortillas de harina. claro, tortillas Sí, de sí. harina, sí. Pues- Y lo otro es que el relleno allá en Chile es distinto. ¿Cómo Porque de qué? allá nosotros rellenamos los tacos con lo que sea. Realmente con lo que sea. Y acá yo me he dado cuenta, por lo menos en versiones sin carne, que siempre es como frijol, queso, cebolla, cilantro y
repollo, claro, y cosas como ya de Chile, salsa verde, Sí. que la encuentro increíble la salsa verde. Ah, ¿de verdad? Sí, increíble, en Chile no existe. Y así pues, pero sí creo que en Chile lo hacemos distinto, porque le echamos de verdad que lo que sea, ¿Cómo qué cualquier tipo de cosa. cosas? No, tampoco cosas como raras. Los elotes, arroz, mayonesa, lechuga, tomate, frijoles, las carnes como... Ay, es que yo no sé de carnes, pero también pollo, por Ok. ejemplo. Pues, sí, hay tacos de pollo, pero sí, o sea, sí te entiendo. Pero por que lo menos acá saben distinto, no sé. es que aquí todo lleva o mucha grasa o sea, o varios condimentos. O sea, es muy condimentado todo. Sí, y todo tiene muchos sabores. La comida acá es muy, muy sabrosa. Sí. Eso me gusta. ¿Y la versión que tenían los mexicanos de Chile cuál es? Uy, pues, o sea, le dices a alguien que casi no conoce mucho, pero yo nada más tengo dos cosas. Pues el hecho de que a veces batallamos para entender algunas cosas. Porque yo sí de repente llegaba a escuchar, digamos, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Entonces, entrevistas, digamos, de Medel o algo así. También es otra cosa que no. No se entiende. Un tema que no me gusta mucho hablar. Del año 2015, ese año no existió para mí. ¿El 2015? Por la... Es que a mí no me gusta el fútbol. ¿No te gusta? No conozco. Yo por eso pensaba pregunto. que era como que el estándar allá. Bueno, ese es otro, a lo mejor otro estereotipo. Pero sí, o sea, de que Chile amistosamente en una copa internacional le ganó 7-0 a México. Sí, una vez, o sea, recuerdo. Yo era más chica igual, pero ya sí, creo que sé de lo que estás hablando. ¿Y futbolistas conoces aquí en Medel? ¿Gary Medel? Medel, Alexis, Isla. Alexis Sánchez. Isla, ya sí, también lo conozco. ¿Cómo se llama el portero? Suárez, no. No sé cómo se llama el portero de la selección chilena. Cuando mi familia esté escuchando esto va a decir, pero ¿cómo no te acuerdas? Es que siempre... ¿Pero cómo se llama? Siempre confundo a Ospina. Bravo, Claudio Bravo. Ajá, ¿no? exacto, con Bravo. O sea, Espina y a Bravo siempre los confundo, no tengo idea por qué. De hecho, ya, sí. tengo pues varios amigos ya colombianos y uno que siempre escucha el podcast y ahorita me va a matar. O sea, en esta parte... No, mi familia igual. La gente ya, de Chile que está escuchando esto va a decir, pero ¿cómo? Se va a volver tendencia y... En Twitter. Miles de dislikes, pero al final de cuentas no hay publicidad mala. No, pero nada. sí. Y yo creo que no a todos los chilenos ya les gusta el fútbol. Es como algo más de la generación más arriba. Como gente de mi edad, la verdad es que a todos, como no diría que es algo de toda la generación. Creo que cada vez hay como un desencanto. Ya. Pues también llevan 8 años sin ir a una Copa del Mundo. Entonces... ¿De verdad tanto? Sí. Sí, es que justamente cuando dicen Medel, Sánchez, son como le dicen la generación dorada del fútbol chileno y ahora va como bastante en decadencia, ¿no? Y lo que está teniendo mayor ascenso es el fútbol femenino, pero también ahí se entrecruzan intereses porque a los hombres, varones de 50 años, les choca mucho que mujeres futbolistas jóvenes estén primero en un espacio históricamente masculino y segundo que les esté yendo mucho mejor que a los hombres. O sea, Christiane Endler, que es la capitana. Sí, es la capitana de la selección femenina, obtuvo un premio a nivel internacional como la mejor portera. O sea, es como una reivindicación gigantesca, muy admirable. De hecho, sí, o sea, es lo que me llama mucho la atención de que a veces, por ejemplo, el fútbol de un propio país puede estar trascendiendo más, pero incluso pues los propios medios no apoyan eso mismo. Por ejemplo, aquí en México, pues... la verdad, o sea, si nos preguntas ¿qué es lo máximo que ha llegado a la selección femenil en una Copa del Mundo? Yo a mí que me gusta el fútbol, yo no te sabría decir. No tengo ni idea. Pero, o sea, es algo que pasa mucho, ¿no? Y al final de cuentas, pues, es también parte, o sea, de la cultura del país, ¿no? Entonces, que se puede cambiar, son cuestiones que, pues, no sé, pero sí, me llamaba la atención eso, dije, pues ella es de Chile, tengo que preguntarle. ¿Y qué otra cosa de Chile? Ahí sí quisiera como que ustedes tienen algún contexto para quienes estén escuchando. Tenemos aquí 2 invitados en vivo, mis roomies. En directo. Entonces, ¿alguna prejuicio? Estereotipo, un visión estereotipo de Chile, humilde pues, país. Acércate, por favor. Está pensando. Pero pues sí, o sea, son como pequeñas cositas. Por ejemplo, o sea, yo es lo primero que conocí de Chile, o sea, Chile, pues fue por eso, en 2015.
y por el fútbol. por eso ya. O sea, fue cuando ya ubicaba a Chile. Pero solo de nombre. Pero sí, solo del nombre. Es que Entonces, igual estamos muy alejados. es que sí, Imagínate, en avión son... ¿Cuánto me demoré yo en llegar? Más de 8 horas. 8 horas. Y llegué a Ciudad de México. Y allá los horarios son muy diferentes. O sea, ¿cuántas horas son de diferencia? Creo que Ahora, 3, ¿no? ahora son 2 horas. 2 horas. Porque hace poco fue el cambio de horario allá en Chile. Pero acá también va a haber cambio de horario. Sí, el finales de octubre. Entonces va a ser 1 hora. En la zona de Santiago, Chile, si no mal recuerdo, son 2 horas y con el cambio de horario son 3. Mientras que en la parte del norte de Chile creo que nada más es 1 y después se cambia a 2. Y en la parte más al sur sí son 3 a lo mucho. No, o sea, es como en la misma hora La franja, en todo el país. según yo, en los usos sí es diferente, tienen 2 usos, creo yo. ¿En serio? México también se va a dividir así. güey. No, o sea, no lo había escuchado eso. Sí, güey. Pero sí. Vaya a saber, ¿no? No sé. Güey. Pero sí está raro, la verdad, con eso de los horarios. También en México. Tienen 2, la isla de Pascua y Punta Arenas. Ah, pero es que la isla de Pascua Pero queda es que los usos son, en creo que otro. son así y así. Entonces, es lo que te decía, está el norte acá y está lo de Santiago. Ah, sí. Curioso. Curioso. Sí, pero pues, bueno, yo al menos ya en estereotipos, pues en los pocos. Pero te digo, siendo un país que está muy alejado, pues Sí, no nos por llega eso mucha yo cultura. Al menos a mí. Sí, es verdad. Hay poco como intercambio cultural México-Chile. Sí, o sea, yo por ejemplo ya con Colombia era como que hasta ahí es donde más me llega la información. Ya de ahí Sí, para abajo es ya. verdad. A Hasta- nosotros igual nos llega como información de Colombia máximo. Pero ya Centroamérica, por ejemplo, yo creo que hay una desconexión total. No, nada. También aquí de cierta forma Sí, no es sabemos muy de loco, Centroamérica. mucha separación. Como... Sí, ¿qué pasa en Centroamérica? ¿Qué pasa con ellos? Sin ánimo de defender, ¿verdad? Pero No, es todo como bien. ojalá saber más, pero Sí, sí. no. Para Yo- reflexionar. Lo único que llegaba a escuchar era lo de El Salvador con pues el presidente cool, que pues Ujú. lo de Bitcoin y todo eso que pues, no sé, es lo que más se llega a escuchar, pero pues Sí, pero son cosas aisladas. sí, o sea, como que Muy poco. noticias muy muy puntuales, a veces nada más por amarillismo, pero, Ujú, sí, es verdad. y ya, bueno, llegamos a la parte más importante, bueno, la segunda parte más importante, Ya. weón. ¿Qué es eso? No, es complicado de definir. Te escuchamos. Dícese de aquel modismo chileno muy común, transversal a todas las generaciones Transversal. de la sociedad chilena, aplicable en múltiples contextos. Polivalente. Polisémico también. Tú puedes decirle weón o weona a tu amigo y a tu amiga, puede ser un insulto, puede ser un adjetivo de que alguien es weón, pero puede tener varía muchísimo. Es como lo que te decía antes, si yo le digo a alguien que es weón, es malo, pero si le digo a mi amiga, oye weona, ¿cómo estáis? Es como de amistad, Ujú. pero también yo puedo decir, esa weá no me gusta. Como, esta weá no me gusta. Y estoy tomando una botella, entonces es como, la botella no me gusta, como esta agua no me gusta. Entonces tú la puedes aplicar en muchas ocasiones. Realmente es muy difícil de explicar. Acá hay algún símil, es como el huello, ¿no? El güey es lo más parecido, pero no se puede utilizar tanto como en cosas. No, yo ¿Y siento qué que... pedo cuando ustedes dicen eso? Es que qué pedo es más como una forma de expresar algo, pero nunca sobre alguien. Ah, Yo ya. creo que lo más parecido al weón, y a lo mejor yo me puedo equivocar, pero sería el verbo chingón. Chingar, chingoncísimo, chingona. La chingada. chingada, Vete a o la sea, chingada, algo así. Exacto, es como, o sea, esto está muy chingón, que vienes en una botella. O él es una persona muy chingona. Y es bueno. Y Ser eso es chingón bueno. es bueno, ya. Pero a la vez puedes decirle a alguien, pues vete a la chingada. Que viene Malo. siendo- Ay, ay, sí, es malo. Entonces, es una... O sea, encontramos como estas ciertas similitudes de cierta forma. Y son muy difíciles Pero de son, definir. o sea, explicárselo a alguien que no es de Latinoamérica, Es terrible. Nunca acaba. No hay cómo. Como que siento que tienes que estar en Chile para poder ir entendiendo el contexto. Porque si tú lo dices en un contexto equivocado, puede ser muy malo. Como te decía antes, si no voy a ir a mi mamá a decirle, oye, weona. No, o a ¿Ah, mi no? prof. No. Ah, yo había entendido que sí.
o a un profesor en un momento formal, por ejemplo, Ajá. tipo algo académico, una presentación, yo no voy a decir esta weá de materia, o esta weá de información, esta weá de libro, no. En mi presentación de tesis, bueno, weones, gracias por estar aquí. Gracias por ver esta weá, chao. No, es como complicado, por eso digo, es complicado y difícil de definir. Pero yo creo que es como que lo más, o sea, lo que más se llega a escuchar, lo primero que llegas a escuchar ¿De siempre verdad? de Chile. Sí, Sí. al menos para mí. Weón, la weá. Ajá, es como que, o sea, yo imagino que para nosotros, o sea, para ustedes, de nosotros, es el güey. Sí, Sí, entonces- y qué pedo, güey, qué pedo. O sea, allá usan ustedes el güey por casualidad. O sea, es como más... Igual ha llegado como el highway, pero... Ajá. Pero no así tan seguido. Es que creo que se ocupa más en como contextos informales por memes, Ah, ya. pero no se ocupa en un En el contexto día a día, sí, ¿sabes? cotidiano. Así como, Sí, y es "Oye, más de güey". una generación joven, pero los adultos ya como que no, Ajá, llegan no, hasta mi generación creo yo y de ahí hacia abajo. Los demás ya no. Ya. Sí, porque por ejemplo, que Sandy, que es de Colombia, ella, pues Ajá. sí dicen güey allá pues. Y dicen como- huevón también. Sí, entonces. Dicen huevón. Qué raro, o sea. Está como en este punto medio, ¿no? De absorben Colombia de medio, nosotros y de sí, ustedes sí. también. Y hay cosas ahí en común, pero nuevamente México-Chile como que no estamos tan conectados. Estamos muy distanciados, la verdad. Sí, qué pena. Bueno, y una pregunta. Ujú. O sea, a futuro, ¿qué otros países te gustaría visitar? Pues la verdad es que antes de llegar aquí a México no tenía mucho esta concepción de conocer otros países. Era algo que me gustaba, pero que lo veía muy lejano. Ujú. En cambio, ahora que estoy acá, materialmente hablando, lo veo más como una posibilidad real, algo que me gustaría concretar. Antes era como, ay, sí, quiero conocer Ajá. Islandia. Ahora es como ya más algo más posible, Ya creo lo es yo. factible, ¿no? De Sí, hecho, de lo que- veo un poco más factible, hay hartas oportunidades y creo que me gustaría mucho conocer partes de Latinoamérica. Me gustaría conocer Uruguay, Argentina. Y ya más de Europa, creo que me gustaría mucho conocer España, porque también era una de mis opciones irme de intercambio a España, pero no había convenios entre Ujú. mi universidad y España, así que lo tuve que descartar al tiro. Así que Lástima. sí, lástima, pero sí, porque al final no. de cuentas, España también, de cierta forma, en esto que comentas, pues del feminismo y pues de estudiar la Sí. sociología, pues de cierta forma sí te puede dar como un nuevo panorama, ¿no? De Claro, cómo se ve. sí, yo veía a Europa con ojos sobre todo con ojos feministas, Ujú. porque veía en España un nicho un poco más de seguridad que el que veo en Latinoamérica, que el contexto de Chile yo creo que es parecido al de México, es como a lo largo de Latinoamérica, pero digo, bueno, estoy aquí, no puedo privarme de hacer las cosas que me gustan, creo yo. Uno tiene que resguardarse de situaciones, lamentablemente siendo mujer, y más siendo mujer en Latinoamérica, pero yo creo que es un desafío que uno toma, y vivir con esos resguardos es algo que nosotras no deberíamos tener que resguardarnos, porque deberíamos tener una vida digna garantizada, pero bueno, no es así la realidad. Entonces yo prefiero tomar esos resguardos, pero vivir mi vida. Claro, en la medida de lo posible en lo que se Sí, pueda. en la medida de lo posible, Ujú. sí. España. Esos son como los países. Entonces, sí. España, Uruguay, Argentina. Sí. Creo que igual me pasa que me llaman la atención cosas particulares como de culturas distintas, pero no sabría decirte algún otro país. Me llama la atención la cultura más como asiática, pero creo que me llama la atención porque no la conozco. Digo como, me gustaría conocer porque no conozco nada y no sé con Ya. qué me voy a encontrar. Sí. En cambio, con Latinoamérica sé más o menos qué me voy a encontrar. Porque como conversábamos antes, hay una historia más o menos parecida, compartimos el idioma español, un poco más fácil. Con España lo mismo, aunque no compartimos la misma historia, No. pero por lo menos el idioma es el mismo. Encuentras como estos contrastes, ¿no? Al final de cuentas que pues, Ujú. sí puedes comparar, pero pues ya vives con dos japonesas, Sí. entonces ya te puedes dar una idea. Sí, un panorama general. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor ya en unos años que te vuelvan a invitar, o quién sabe cuándo te vuelva a invitar, capaz la próxima semana. Yo feliz. Ay, gracias. Pero sí, que ya me cuentes, no, ya fui a Japón y ya anduve en Sí, Corea y
Corea del Sur, por favor. Claro, pero... No, sí, era obvio. De eso estábamos hablando. Al menos que ya para cuando este podcast envejezca ya sea solamente una sola Corea. Así que eso sería muy raro. Si es así, pues alguien coméntelo. Pero, pues sí, entonces, como que ya, bueno, es que hay una pregunta que pero esa la quiero dejar más bien al final. Ajá. Pero, Perfecto. ¿cómo te empezó a interesar como toda esta parte del feminismo? O sea, fue porque, pues, me imagino lo ves en tu día a día, ¿no? O sea, son Sí, situaciones totalmente. que te van como, de cierta forma, involucrando para que, de cierta forma, es un problema que vives en el día a día, ¿no? O sea, vas como participando para que exista este cambio. Pero, Ujú. ¿cómo fue como tus primeros acercamientos? Sí, entiendo tu pregunta. Yo creo que hay una frase muy, muy interesante que tenemos las feministas y es esta de que una se hace feminista con su propia historia, a partir de su propia historia. Y yo creo que las mujeres que vamos experimentando situaciones de injusticia a lo largo de nuestra vida son también momentos, como momentos de inflexión, en los que tú te das cuenta que hay situaciones que son justas en la vida y otras que son injustas. Y cuando tú te das cuenta que estás viviendo injusticias permanentes, constantes y que son transversales a todas las mujeres, es como un momento en donde tú te paras y dices, bueno, aquí hay un problema. Aquí hay un problema que tengo yo y que tiene mi mamá, que tiene mi abuela, que tiene mi tía, que tiene mi amiga, que tiene mi compañera, que tenemos todas. Y por todas ellas es como lo que nos une. Yo diría que, de hecho, fue en el colegio preparatoria, le dicen ustedes. Sí. Cuando uno tiene como 15 años, vas en preparatoria, De ¿no? 15 a 17 años Ya, aproximadamente. sí. En preparatoria fue cuando... Ustedes le dicen media, ¿verdad? Sí, la media. Ok. Cuando iba en la media, en primero medio, a los 15 más o menos fue cuando ya empecé a como a hacer un poco más de clics con este tema. Porque llegó como harta campaña de esta idea del ni una menos. Ok. Y el pañuelo verde y así. Ujú. Empezaban a ser más masivas las marchas. Y pasó que en mi colegio, yo fui toda mi vida a un colegio católico, y entre las propias mujeres empezamos a conversar un poco de feminismo y así. Sin ponerle incluso a la etiqueta de feministas. Sin ponernos a nosotras mismas, digo, esa etiqueta. Y así yo creo que reflexionando un poco sobre tu propia vida como mujer, tú puedes darte cuenta que hay espacios en donde tú no eres tan bienvenida como si fueras un hombre. A mí me pasa que a lo largo de mi vida me he interesado por espacios que han sido históricamente atribuidos a los hombres. Por ejemplo, espacios de liderazgo. Liderazgos estudiantiles, liderazgos en actividades extracurriculares como en talleres y así, que a mí me gustaba mucho participar como en debate, en formas de escritura, también en centros de estudiantes, de liderazgo estudiantil en general. Son espacios que me parece que han sido atribuidos a los hombres porque se cree que solamente los hombres pueden dirigir a una comunidad, como a espacios grandes, de harta población, digo. Y cuando las mujeres llegan a espacios de poder, es como que la sociedad cree que están invadiendo un espacio que no les pertenece. Y a mí me ha pasado que a lo largo de mi vida he ocupado espacios de poder en donde las personas han creído que yo no pertenezco a ese lugar por ser mujer o que tengo menos capacidades que un hombre, por ejemplo, y se espera que yo haga cosas, o sea, se espera que yo deje de hacer cosas para que un hombre las haga, o que yo hable más despacio, o que no hable de algunos temas porque son incómodos, o que yo soy se ocupa aquí la palabra mandona, como una persona que manda mucho, Sí, como que tiene mucho carácter. Sí, de carácter. Sí. Claro, una persona con mucho carácter, y eso se ve como algo malo, pero si un hombre tuviera ese mismo puesto y ejerciera estas mismas actitudes con personas, se diría que es un líder fantástico, Un líder increíble, nato, te sí. admiro demasiado. Sí. Y en verdad, no es tan así, o sea, obviamente todas las personas tenemos las mismas capacidades y creo que debiera valorarse mucho más el esfuerzo que hacen las personas antes que pensar que tenemos las mismas oportunidades realmente, ¿no? Como que no, por ejemplo, yo en mi preparatoria fui presidenta del centro de estudiantes y me decían, bueno, pero es que han habido hombres y mujeres, como que el lugar que tú te has ganado se lo podría haber ganado un hombre también. Y es como, vale, lo entiendo, pero también consideremos que a mí lo que yo he conseguido me ha costado el doble.
porque a las mujeres se nos colocan obstáculos constantemente, cargados de estereotipos, de prejuicios, de homofobia en mi caso también. Entonces romper con esos paradigmas y llegar hasta donde estoy ahora, que imagina obtener una beca de intercambio es un logro gigantesco, por lo que tengo que estar orgullosa y lo estoy muy orgullosa de eso y de todas las cosas que he logrado a lo largo de mi vida, pero también creo que es injusto que me cueste el doble. Y no hablo solamente de mí, hablo de todas las mujeres. A todas nos cuesta el doble. Imagínate, si por ejemplo, piensen por ejemplo en las madres solteras, les cuesta el triple. Y si eres una mujer, no sé, madre soltera y te quedas sin trabajo, ahí van como 4 opresiones distintas. Y si eres migrante, aún más. O sea, hay un montón de problemáticas ahí gigantescas que son como un desafío global, me parece. Pero también es necesario que nos vayamos apropiando, creo yo, como de estos espacios históricamente masculinos, luchando por revertirlos y también porque los varones entiendan, ¿no? Como está muy bien que existan muchas marchas, muchas manifestaciones, que se rompa lo que se tenga que romper, pero no basta con eso. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Como que es necesario que los varones se den cuenta de que hay un problema que nos afecta a todos, a todas, a todas las personas. Sí, es como más que nada como no simplemente darles el espacio para que tengan la voz, sino realmente estar dentro del diálogo para poder realmente llegar a alguna solución o a un acuerdo, ¿no? Porque ¿qué caso tendría que simplemente digan, ok, yo como hombre quizás mi deber sería como, bueno, ustedes dejo que hagan lo que quieran y ya, y no, ahí no acaba, ¿no? O sea, tendría que ser como, bueno, sí, puedo, o sea, ya como representante quizás de algún cargo público, que es la persona como quien dice, la primera que realmente puede hacer una diferencia o tomar como acción, sería realmente de poder sentarse con, pues, me imagino con estas personas, estas mujeres que tienen como que, pues, representantes, ¿no? O sea, de poder representante, pues, para al final de cuentas, que no simplemente sea como la marcha por que sea una marcha en sí, sino realmente que tenga un significado y sí se tome una acción, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, no creo que también las personas, porque sí, simplemente quieran ir a la calle y pues, obvio, no sé, o sea, dañar totalmente. O cosas que pues, al final de cuentas sí son materiales, pero no es como que un día de la nada dices, hoy quiero romper algo. Obviamente obvio. no. Y hay que entender esas cosas también. Porque a veces, por ejemplo, en Chile pasa que a nivel comunicacional la televisión suele mostrar, en vez de, no sé, estadísticas de mujeres que sufren violencia de género, de papás que no pagan la pensión alimenticia, de mujeres que lamentablemente han fallecido a causa de los feminicidios, usualmente se muestra que en la marcha hubo tantos destrozos, que se rayó tal estructura. Y como bien dices tú, o sea, por algo están rompiendo. O sea, nadie sale a romper un monumento porque sí. Obviamente que hay cosas mucho más complejas y creo que también es necesario que los hombres se den cuenta de eso, porque me parece que les afecta mucho el machismo a los varones, más de los que quieren ver. O sea, no sé, pienso en lo difícil que debe ser expresar las emociones, gestionar las emociones. Imagínate, no sé, ser un hombre homosexual, súper difícil, no sé. Hay un montón de cuestiones que son consecuencias de un mismo sistema patriarcal y a veces se piensa que solamente las mujeres son sobrevivientes, víctimas y sobrevivientes del sistema, cuando en realidad es algo que nos afecta a todas las personas. Completamente, porque por ejemplo, pues, o sea, por ejemplo, siendo Guadalajara, pues ¿cómo decirlo? Una zona en donde, pues sí se tiene como este movimiento, pues, de diferentes tipos de orientaciones, ¿no? O sea, el hecho de que, pues, el machismo, pues, esté muy presente, o sea, de cierta forma como que, al final de cuentas, o esas personas se reprimen, sí, o completamente explotan de cierta forma, y en el caso de que, pues, quizás si tenían una relación con su familia, pues, quizás por eso mismo de, pues, el que el machismo está muy presente, pues, llegan a romper incluso, pues, relaciones simplemente porque, pues, nunca lo aceptaron, ¿no? Y al final de cuentas, sí es esa parte en la que te pones quizás como de decir, bueno, ya como hombre dices, pues, que tanto es como yo debería continuar con esas prácticas, ¿no? Esas pequeñas cosas que también, pues, de cierta forma, uno inconscientemente las hace, sí, pero es de cierta forma bueno cuando te las hacen saber.
porque también es como que no es tanto, a veces ya creo que ya ni siquiera algunos son tan conscientes de que está mal ciertas Sí, conductas, eso, no todos se dan cuenta. pero siempre está como esta forma del diálogo, que sí me ha sorprendido también. Tengo una amiga que pues es feminista y le gusta mucho esto, que conversando así un poco más de este tema, y que la verdad pues yo no estoy tan involucrado con ello, pero siempre estoy dispuesto a escuchar, que son pequeñas cosas que dices, bueno, pues la verdad yo no imaginaba que eso puntualmente era como, pues sí, una forma de, como, de machismo, ¿sabes? Entonces, también es como un poco desde el desconocimiento que te hace que, pues, no puedas cambiar. Y, pues, no sé, también me llama mucho la atención eso que dices que a veces, por ejemplo, en los medios, en tu país, bueno, también aquí a veces, que se quedan nada más con la forma. O sea, de hecho, es Totalmente. en eso de que, Solo la pues, forma. nada más rompieron tal cosa, ¿sí? Pero no se quedan con el fondo de saber por qué o cuál es el mensaje y así. El trasfondo de la situación, sí. Totalmente. Porque también pasa que creo que a las mujeres feministas a veces se les tiene como un estereotipo, ¿no? Como un estereotipo de que es una mujer loca, una mujer histérica, una mujer que odia a los hombres. Y sí soy. Pero lo soy porque tengo mis razones. Sí. ¿No? Como que, o sea, veamos estadísticas, ¿no? O sea, la violencia de género existe y pienso en que es algo que yo, hablando de mi experiencia personal, vivo todos los días. Todos los días sufro acoso callejero. Todos los días los hombres me gritan cosas. El otro día fui a bailar a un bar y iba con unas amigas y esto fue 11 de la noche y un hombre en evidente estado de ebriedad o de droga, no sé qué habrá sido, paró su auto solamente a insultarnos, a decirnos que éramos unas perras, que nos iba a matar y la cuestión. Y es como... Quiero estar tranquila, quiero ir a bailar con mis amigas y pasarlo bien. ¿Por qué tengo que estar expuesta a todas estas situaciones? Son como cosas que uno se pregunta y dice, esto no tiene sentido. Y luego voy a marchar para tener dignidad, para poder vivir tranquila y que estas cosas no me pasen. Y en la televisión se muestra que hubieron destrozos a 2 monumentos. Es o como sea, invalidar totalmente la voz, ¿no? como que pensemos a nivel histórico también, aumentemos un poco la discusión, ¿no? Como... Abramos los espacios también en la discusión. A mí me interesaría mucho saber cuál es la perspectiva política que tiene una persona, por ejemplo, de ultraderecha. Me interesaría, en serio me interesa, porque yo no lo entiendo. Porque yo tengo una experiencia de vida muy distinta a un hombre blanco heterosexual de 50 años que es de derecha, por ejemplo. Y yo de verdad que no entiendo por qué piensan así. Y es porque no hay espacios de diálogo. No sé cómo funciona acá, pero por lo menos allá en Chile... Es todo como, te funo, no hablo contigo, chao, no existes para mí. Y los de derecha también es como, eres comunista, eres una loca histérica comunista que odia a los hombres, chao, no te pesques. Sí somos iguales entonces. Entonces es como, entiendo que haya mucha rabia por parte de las feministas, pero también de repente estos espacios de diálogo son positivos, ¿o no? Puede haber un intercambio ahí que puede generar cosas. Y por lo menos voy a poder entender cómo piensa la otra persona. Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que cuando existen, por ejemplo, a mí me gusta mucho que exista siempre el debate. O sea, y ya yéndome como de cierta forma fantasiosa, por así decirlo, o sea, de que exista siempre una oposición es bueno, porque al final de cuentas, si solamente solo hay un lado, quieras o no, ese lado de cierta forma va a cometer errores que nadie le va a cuestionar. Y un también dogma, claro, sí, como la iglesia. Totalmente, o sea, y retomando el tema ese, me dijiste que estabas en un colegio católico, ¿no? Toda mi vida colegio católico. Y fue cuando comenzaste con los 15 años a pues todo esto del feminismo. Tu perspectiva antes de involucrarte a esa, ¿qué era sobre el feminismo? O sea, escuchaba mucho, tenías como cierto rechazo. Mira, yo creo que no conocía mucho del tema con la palabra feminismo. Nunca le tuve rechazo a las ideas feministas. Si bien yo no tenía la etiqueta, me pasa que, como te decía antes, esta idea de que uno se vuelve feminista con su historia, me pasa que en mi familia son casi puras mujeres. Tengo muchas tías, tenía a mi Lela, tengo a mi mamá. ¿Qué es Lela? Perdón, abuela. Ok, perdón. Entonces yo creo que crecer con muchas figuras femeninas a uno le va... Y figuras femeninas muy, muy potentes también,
como mujeres muy autónomas, muy independientes, que hacen su vida de formas muy distintas y todas muy válidas. Yo creo que a uno eso le va forjando también una cierta autonomía, ¿no? Y que si bien yo no tenía en mi mente de niña la idea de que mamá eres feminista, tía eres feminista, Claro, pero sí tenía esta idea de que hay ciertas cosas que están mal, ¿no? Como esta idea de que como que a las mujeres nos cuesta un poco más. Y nos cuesta más no porque no podamos, sino que porque no tenemos las oportunidades, las mismas oportunidades que los hombres. Creo que siempre estuvo ahí como un bichito en mi haciendo ruido, ¿no? infancia. Sí, creo que había, no solamente con el feminismo, sino con intereses políticos, intereses sociales, creo que siempre estuvieron ahí. Como que nací con ellos quizá, pero me costó ponerle nombre. Creo que ya más de grande me fui interiorizando más en temáticas sociales y políticas y forjando una opinión al respecto y también intentando hacer cosas al respecto. Sí, completamente. De hecho, me llama mucho la atención que pues eres una persona que al momento de opinar sobre algo, pues eres muy segura, ¿no? Porque pues prácticamente pues ya has vivido algo, o sea, ya tienes conocimientos, o sea, la lectura que pues ya la practicas, pues ya sabes realmente sobre el tema. Y pues no sé, también me imagino que, bueno, eso empieza como a los 15 años, ¿no? ¿Tú eliges carrera que a los 18? ¿17? En mi caso a los 17, 18 cuando sales de la prepa. De cierta forma fue como ayudarte como a orientarte, ¿no? O sea, ya del feminismo, de decir, bueno, pues a lo mejor la sociología me puede ayudar como de cierta forma sí. a entender estos comportamientos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que la sociología, a mí me encanta lo que estudio y creo que es un espacio en donde se fomenta también un poco la reflexión y el pensamiento crítico dentro de la misma carrera. He leído mucho, o sea, en mi carrera leemos muchísimo, sobre todo allá en Chile. Entonces eso también te va forjando tu propia opinión. Aunque también tengo que hacer la autocrítica y me parece que la sociología, por lo menos en mi universidad, que es el espacio que conozco, está un poco enfrascada. Es como solamente académico, leemos mucha teoría, pero a veces nos falta práctica también, como el contacto con el territorio y así, como con mi experiencia de vida. Sobre todo en ciencias sociales es importante el contacto con el ser humano. Y de repente eso es como una falencia que tenemos como sociología, así. Yo también soy responsable de aquello y tengo una responsabilidad como estudiante de sociología al intentar revertirlo un poco. Sí, en la medida de lo posible, pero sí, siempre hay como que ciertas cosas que te encuentras cuando, por ejemplo, entras a carrera y dices, es que esto, o sea, de cierta forma, ya el sistema está así, que te cuestionas mucho del por qué está así. A mí me pasó, por ejemplo, pues que yo estudié administración, que pues la verdad mi primer shock fue como, ok, ¿por qué se ve todo muy como sobre el papel? O sea, ¿por qué simplemente todo se queda ahí imaginario? ¿Por qué no como realmente en teoría? ¿por qué no vamos y hacemos algo con esto que ya está? ¿Por qué no desarrollamos durante toda la carrera un mismo proyecto? Obvio. Y le damos continuidad para que al momento que ya egresemos, ese proyecto que venimos trabajando ya recibió tanto feedback que pues ya te quedas así de, ok, ¿está listo para arrancar? Sí, es que tenemos mucha información, sobre todo. Totalmente. Como en redes sociales y así, hay un montón de información, tantísima, que a veces uno tiene tantas ganas de hacer cosas y concretar es difícil, pero es necesario. Sí, por eso, por ejemplo, esta parte de que, pues, conversar con alguien de otro país, a mí, o sea, me encanta porque dices, o sea, ya desde una plática, ya tienes una visión diferente de cómo esa persona piensa. Y volvemos después de que se fue la luz, que literal casi me hago encima, casi me da un infarto y literal si no hubiera recuperado el episodio ya yo me hubiera muerto. Fue un gran susto. Sí, pero por suerte la computadora pues guardó de emergencia, entonces pues... Menos mal. Literal por un milagro van a poder escuchar esto. A menos que se falle otra vez. No. Pero, no, ya. Esas malas vibras, no, ya no va a pasar. Pues bueno, lo importante es que pues pudimos grabar, Mía. Me confunde con mi roomie. Iba a decirte que tienes... ¿Hablas en japonés? No. Que qué bonito que aceptaste y sobre todo porque pues Mía ya había venido, entonces yo creo que eso fue la confianza de que pudieras venir. Yo sé que pues venir a casa de que alguien que pues, no conoces mucho y pues más por todo esto que me comentabas pues de México y todo esto, pues sí hay como que cierto
pues miedo, ¿no? Inseguridad, ¿no? Desconfianza Sí, constante. exacto, desconfianza, pero pues la verdad, yo espero que hayas tenido una buena experiencia aquí. Muchas gracias por la confianza. Y sobre todo, pues eres bienvenida siempre que quieras, ya sea Gracias. a grabar o igual, pues si un día quieres pasar a En el visitarnos. proyector. Sí, totalmente, o sea, literal, o sea, tú dinos y es tu casa. Entonces, pues te cedo la palabra, puedes decir Gracias. o saludar a quien tú quieras y pues otra Sí. vez, gracias. No, gracias a ti por invitarme. Gracias a tu roomie David por hacer una excelente gelatina sabor té. Y qué bueno que no se perdió el audio. Y para finalizar, quiero, bueno, saludar a mi familia, obviamente, que son como las personas con las que hablo constantemente. Creo que si no fuera por como apoyo familiar del bueno, como por las buenas vibras, quizás no estaría teniendo una experiencia tan buena aquí. Como que creo que las emociones positivas que uno recibe influyen mucho como en la forma en la que estoy recibiendo el intercambio. Como que no pienso todo el rato en, oye, quiero volver a Chile, quiero volver. De repente me pasa que extraño cosas de Chile, pero como que me han apoyado tanto que quiero aprovechar al máximo como esta oportunidad. Pero sí, gracias obviamente a mi mamá, a mi papá, a mis madrinas, a mi tía, a mis primos, a mi gata. ¡Ay, que a mi gata le echo tanto de menos! Y no, yo estoy muy feliz de estar aprovechando, como te decía, al máximo esta oportunidad. Creo que el salir del país es algo que en mi familia cercana no es algo que teníamos común. O sea, hay familias que viajan afuera, que van a otros continentes, que pasan sus vacaciones en otros lugares del mundo. Yo no había tenido la oportunidad de salir del país, ni siquiera de, como te dije antes, ni de conocer la cordillera de los Andes, no conozco la nieve, nada. Pero el haber obtenido una beca de intercambio, poder conocer otras culturas, estar conociéndote a ti, grabando este podcast, conocer gente de otros países, me parece que es muy como fructífero, no solamente a nivel académico, sino también como persona. Me parece que voy a llegar a Chile, no siendo una persona completamente distinta, pero con hartos conocimientos, no solo que he adquirido en la universidad, sino que a veces el conocer otras personas, buenas personas, marca bastante la diferencia y te abre paradigma como a cosas distintas, ¿o no? A veces, como te decía, siento que en las universidades nos enfrascamos demasiado en conocer, conocer, conocer. Y a veces conocer teoría no es lo único importante para hacer cambios en el mundo, que son tan necesarios, sobre todo en un país como Chile, que hay tantas cosas, tan problemático, muchas injusticias, muchas desigualdades también. Pero el contacto con el territorio, con comunidades, con las personas, con la clase trabajadora, es algo que es súper necesario. También es necesario sentir rabia, creo yo. Creo yo que la rabia es un sentimiento movilizador, porque Te lleva a un cambio. totalmente, totalmente, moviliza a hacer cambios. Y como me decía una maestra de la clase que justo me cancelaron, la rabia es aquella emoción que preserva la dignidad humana. Y me parece que frente a tantas desigualdades a nivel sistémico que estamos viviendo todas las personas de la clase trabajadora, que somos la mayor cantidad de la población mundial, los que estamos oprimidos por diversas injusticias, todas distintas y todas muy válidas, es necesario sentir rabia. Y que esa rabia no se pierda, sino que se mantenga, la podamos transformar en actos llevados también por el amor a la dignidad, por el amor a la justicia, el amor a la humanidad, recuperar aquello, no sé, recuperar vínculos sociales que de repente de allá donde soy yo es como te las ves por las tuyas y compras tu título universitario y que te vaya bien, migras de tu país, te vas a Estados Unidos a vivir tu mejor vida neoliberal, cuando realmente el sueño americano no existe, nunca ha existido. Las personas que viven el sueño americano son burgueses blancos, hombres heterosexuales que están en empresas dirigiendo el mundo. Ellos son los únicos que viven aquel sueño neoliberal. El resto somos clase trabajadora y cada uno de nosotros y nosotras tiene que ver cuál es su forma de vida, qué es lo que nos hace felices. A mí, por ejemplo, me hace muy feliz estudiar, pero hay personas que les hace felices viajar por todo el mundo. Hay personas que son felices siendo nómadas, otros que prefieren quedarse en su casa más como de forma más ermitaña, otros que son mujeres que son felices solo siendo madres o mujeres que son felices nunca siendo madres. No sé, descubrir
nuestros gustos, ser felices haciendo música, artistas. De repente, no sé, es tan necesario como volver sobre nosotros mismos y repensar estas prácticas que se nos intentan imponer, creo yo, como desde las hegemonías, Occidente, como estos grandes países, bloques geopolíticos, quieren que tengamos una cierta forma de vida que yo no puedo estar más alejada de aquello. O sea, no soy ni hombre, ni blanca, soy mestiza, ni heterosexual, ni vivo en Estados Unidos, o sea, y ahora estoy de migrante en un país, entonces es todo tan distinto y son todas tan experiencias válidas que en realidad, ¿cómo voy a estar yo imitando un paradigma capitalista si soy lo más alejado de eso? Y creo que todas las personas tenemos esas pequeñas intersecciones, pequeñas heridas y pequeñas injusticias que tenemos que darnos cuenta de aquello, luchar contra ellas, que también es súper difícil, pero a veces en el encuentro con otros, como son estos espacios de este podcast, es como un momento en donde tú te puedes dar cuenta de aquello. Con los diálogos puedes darte cuenta de que hay cosas que están mal, otras que están bien, otras con las que estoy de acuerdo, como distintas formas de vivir, que son, como te decía, súper, súper necesarias. Así que sí, yo creo que esa es como una invitación que me gustaría dejar a las personas que escuchen este podcast, que busquen aquellas formas que los hacen felices, porque las hegemonías quieren que nosotros vivamos nuestra vida de cierta manera. Y yo creo que ninguna persona es feliz siendo individualista, comprando un título universitario, viviendo una forma de vida que es impuesta. O sea, es súper necesario que busquemos nuestra propia identidad individual y eso solamente lo vamos a poder lograr en un encuentro con nuestra comunidad, con gente que es como nosotros. Esa es la invitación. Quiero agradecer a Will por esta invitación. Estoy muy feliz. Hablé de muchas cosas que quería hablar. Así que nuevamente saludar a mi familia, que me deben estar escuchando, a mi compañera también. Viva Colombia, sí. Viva Colombia, viva Chile, viva Argentina, viva Latinoamérica unida. Así debe ser, exacto. No, pues más que nada felicitarte también, Fran, porque pues, o sea, dejar tu país y conseguir, o sea, la beca, o sea, estar aquí, pues la verdad es algo que, o sea, no simplemente debe ser como que un logro personal, o sea, sí se debe ser reconocido y pues empezando por mí, y pues una vez más, gracias por aceptar venir al podcast, pues ya sabes, eres bienvenida. Gracias. Y espero que pues ya, o sea, no sé, a lo mejor 10 años ya me vuelvas a, o sea, de invitada y me cuentes muchas historias. No, tú ven a Chile. También, sí, David, claro. a Chile. Todos vamos a Chile. a Chile. Vamos ya. a la playa, vamos Ahorita. ahora a Chile. Yo feliz de recibirles. A Viña del Mar, a Valparaíso, Sí. a todos los lugares. Pero Y sí. ahí pueden aprender a ocupar la palabra huevón. Huevón, sí. En su Qué mejor contexto. lugar que ahí. Ustedes igual dicen huevón, ¿o no? Sí, David. sí. Pues. No, Ven, si ya estamos Es mi aquí. podcast. Es mi podcast, yo mando. No, sí. Es que depende. Depende de la. Pero sí. Depende de como la región de Colombia en la que estés. Entonces ahí Ajá. va a sonar diferente la palabra huevón. Por ejemplo, no sea tan huevón. Sí, o sea, Ah, ya. no seas como tonto. Pero Claro, igual en entonces- Chile igual. Ajá. Entonces, sí, pero ya si hablas con los ricos de Bogotá, Ya. o bueno, con cualquier persona de Bogotá. Entonces ellos van a usar este acentico y van como a comenzar a hablar como, no, weón, es que mi papá en la finca nos llevó un montón de comida, weón, o sea, una cosa increíble. Y después de eso nos hicimos un raid ahí en el helicóptero. Llegamos de Villa de Leyva al Tequendama y no sé, o sea, cosas así. Y siempre, bueno, entonces, de hecho hay un personaje Ajá. colombiano chistoso que se llama Juan Piz González. No lo Es- conozco. ¿Es un blog? ¿Es youtuber? No, tiene incluso una serie en Netflix, Ya. pero es un personaje, o sea, como tal no es una persona, sino es un personaje Ujú, creado por el comediante Alejandro Riaño. ujú. Entonces, él muestra exactamente ese prototipo de millonario, hegemónico, dueño de empresas, tal como tú lo describías. Ujú. Así,
pero colombiano. Me encanta. ¿Y cómo se llama la serie? Juan Piz González. Ya lo veo. Se las recomiendo a todos los... Toda la de este podcast. Ay, yo igual quiero recomendar alguna película. Sí. Claro, claro. A ver, pero les quiero recomendar música. Música, Mon Laferte. son... No, pero Mon Laferte ya es mexicana, po. Ah, Radicada. ella no... No, ella es les quiero... chilena. Sí, es chilena, Ah, ok. pero en Chile no la reconocían y acá sí. Entonces ahora se reconoce en Chile, pero en verdad nunca le dieron las oportunidades allá. Lo que yo les quiero recomendar es que escuchen a mi grupo favorito de música. Se llama Los Prisioneros. Es un grupo que tiene un tinte muy político porque estuvieron presentes sobre todo en la época de la dictadura en Chile. Y bueno, son como tipo rock, medio pop de repente. Las letras son impresionantes. Se presentaron en el Festival de Viña el 2003, si no me equivoco. Las letras son brutales y de hecho tienen esos mismos, Los Prisioneros. Y tienen una canción que se llama Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y habla justamente acerca de que en Chile, pero en verdad es algo que compartimos como todo Latinoamérica, somos un mismo continente que ha tenido experiencias muy parecidas de dominación norteamericana. Y luchar contra eso, mi mensaje a lo largo de todo el podcast, es muy, muy necesario. Muy difícil, pero muy necesario. ¿Y qué más les puedo recomendar? Ay, de algo chileno. Machuca, la película. Está ambientada en el tema de la dictadura también. Una comida. ¿Alguna comida? Sí. Comida Como las chilena. arepas. Por ejemplo, en Colombia serían las arepas, las empanadas. Ah, pero es que en Chile también hay empanadas. Pero, Es que todas O sea, las empanadas son ¿qué recomiendas? O sea, si vas a Chile. Pastel de choclo. de ¿De chocolate. maíz? Pastel de choclo. elote? Es como el elote, Maíz. pero es más dulce y es increíble. Ok. Pues toca Si ir. comen carne, ahí tienen más opciones. Ah, ok, ya. Hay que más. Las humitas, que son como los tamales de acá, pero Bueno, allá se hace, allá en Chile, se hace con otro maíz, que es el choclo, que es más dulce. Entonces tiene un sabor distinto que yo encuentro que son increíbles. Las ¿No tienen humitas. algo con las uvas? Por lo de las uvas chilenas. ¿El vino? Pero el vino. El vino, Pero prueben como vino. algún plato o algo así. Con las uvas. Sí, ¿no? o sea, El vino. Dulce. ¿Cómo le dicen ustedes al pastel? ¿Bolo? ¿No? ¿No lo dicen ustedes? ¿Pastel? Ah, ¿la torta? O sea, La torta ya es el pastel, claro. lo que Ah, muy bien. Porque aquí- gente cultura. Porque güey. aquí torta, a ustedes de repente se les ocurrió que la torta Es era un un pan sándwich. con carne y eso no tiene sentido lógico. Ah, No, Ah, que yo no hay. creo que nos somos volvimos mayoría, buenos somos amigos. mayoría. creo que ya nos volvimos hermanos. ¿Cómo le dicen a esto? O sea, a este tipo de pan. Eso Es es Bimbo. pan Bimbo. Ok, pero, o sea, en sí. O sea, si te doy los dos panes y con jamón en medio, ¿qué es? Como un sándwich. Es un Un sándwich, ¿no? sándwich. Ok. Y... ay, ¿Por no. qué le dicen de forma distinta a ustedes? Es que en Colombia todo lo que sea pan Ajá. y que tenga algo en la mitad es un sándwich. O sea, puede ser sándwich de Nutella, sándwich de jamón Ah, con ya, queso. sí. Sí, allá también. Sí. A Sí, cambio sí. acá, no, si es en el bolillo y tiene carne, entonces es Ah, un lonche. Ah, no, sí, Una eso yo torta. lo encuentro rarísimo. Bueno, por mayoría perdí el Seguir debate. debatiendo sobre esto. Mi voto es electoral y perdí por eso. Pero pues yo creo que hasta aquí. ¿Está alguna recomendación más? No es chileno, pero mi artista favorito, Silvio Rodríguez. Quiero que lo conocen. Yo lo he escuchado. Sí, tiene canciones muy, muy conocidas. ¿Sí? Quiero recomendarles más cosas, pero en este momento no se me ocurre mucho. Yo te Vean. recomiendo a ti una. Ale. Los Petit Felas. ¿Los has escuchado? No, Un nunca. grupo musical colombiano Lo voy a que buscar. es como jazz indie, como rock indie. Genial. Entonces está muy bueno. Las canciones, las letras son como poemas, Me encanta, sí. pero muy bacano. O sea, Bacán. sí, muy bacano. screenshot para que recordar. Ya, y Ajá. gente de podcast que no son de Chile, escuchen Los Prisioneros. Y los Y- Petit Felas. Sí, también. De Colombia. No, Escuchen cualquier cosa latinoamericana. No solamente cosas a de Taylor Estados Swift. Unidos. Claro. Ay, también escuchen a Taylor Swift. De eso sí pero no solo a Taylor Swift, también cosas. De eso sí yo peco mucho. Perdón, es que literalmente mi ciudad está pegada con Estados Unidos, entonces, o sea, me llega mucho de ese tipo de... Claro.
Pero bueno, yo creo que ya hasta aquí lo dejamos porque Sí, la verdad ya, si no ya voy a está quedarme muy hablando largo para y siempre. pues ya está haciéndose poquito noche. Fit Colombia. Sí, viva Latinoamérica. Viva Latinoamérica unida, ese es mi mensaje. Viva Latinoamérica. Y ya, Sí. y ya, no digas otro país. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Siempre termino el podcast de la misma manera. En caso de que no nos veamos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Fran, pues más que nada agradecerte. Y pues David, hiciste un cameo. Literalmente hoy hicieron todo el mundo un cameo. Episodio bastante raro, pero lindo, Disfrutado, sí, la verdad, disfrutado. lindo. Entonces, pues yo creo que hasta aquí queda. Bye. Bye. Chao. Baby, let me love you like it's 9